Shalom, shalom. El estudio de la Torah en este día lo encontramos en la Parashat Pinjas, en el libro de Bamidbar, Números, del capítulo 25, verso 10 al capítulo 30, verso 1. En esta Parashat surgen varios acontecimientos, pero nos enfocaremos en el origen de la plaga donde murieron 24,000 israelitas, porque lo que ocasionó aún en nuestros tiempos sigue causando daño y destruyendo a muchas personas. Se trata de la inmoralidad sexual, el tercer precepto universal o tercer mandamiento de las leyes noágicas. Pero descubramos a la luz de la Torá lo que el Creador tiene para nosotros. En la parashá pasada vimos que Bilam da un consejo al rey Acán, diciendo que si quiere dañar al pueblo de Israel, existe una forma como lograr esto, y es haciendo que el pueblo de Israel cometa el pecado de inmoralidad sexual. Podemos ver más adelante que el rey Acán, junto con el líder Madián, conspiraron y mandaron a las mujeres de su reino a fornicar con los israelitas. Era tanto el odio hacia el pueblo de Israel que incluso mandaron a sus propias hijas, las princesas de su reino, a cometer tal atrocidad. Lo podemos observar en el capítulo 25, verso 1, donde cita lo siguiente: y residió Israel en Simid, y empezó el pueblo a prostituirse con las hijas de Moab. Pero no solo fue eso, sino que también los inclinaron a hacer sacrificios a sus dioses y principalmente ritos al dios Baal Peor, que sus ritos se caracterizaban en actos de una muy perversidad sexual. Es por eso que cuando la lujuria está dentro del ser humano, enseguida el Eterno y sus atributos de justicia severa entran en acción. En lugar de tener bendición, será maldición. Lo podemos ver en esta parashá. En el capítulo 25, verso 14, en adelante nos cita: y el nombre del hombre israelita abatido junto con la madianita era Simri, hijo de Saúl, príncipe de una casa solar de los sacerdotes de Simón. Y el nombre de la mujer abatida madianita era Cosbi, hija de Tsur, jefe de los pueblos de la casa solar de Madián, ambos muertos por Pinjas. Pero ¿por qué se mencionan los nombres de los familiares y a qué familias pertenecen? Podemos ver que cuando es cometido un pecado de inmoralidad sexual, no solo afecta a quienes lo cometen, sino también a los padres, hermanos, familiares y a quienes lo rodean. Creo que en este tiempo la inmoralidad sexual se ha convertido en algo tan usado por el Yetzer Hará para destruir al hombre. Destruye matrimonios, familias, amistades, etc. Pero vemos que gracias a Pinjas fue eliminado esa mortandad y el Eterno cesó su furia contra el pueblo de Israel y hace saber que por lo que hizo Pinjas le concede su pacto de paz, una gran recompensa eterna para él y sus descendientes. La condecoración para Pinjas fue un pacto de paz, pero ¿qué tiene que ver la paz en una situación de donde muchos murieron y otros fueron asesinados? Quizá un acto de paz lo veríamos como hablar, explicar que están mal las cosas que se están realizando, pero sin llegar a la violencia. Veamos que la palabra paz en hebreo es shalom, que viene de la palabra shelmut, que significa perfección. Y esto es arreglar, corregir, componer una situación que está mal. Eso significa hacer paz. Comentan los sabios que Pinjas recibió un poder especial y que de hecho más adelante Pinjas aparece muchos años más siendo un sacerdote en la historia del pueblo de Israel, como lo podemos ver en Jueces 20:27. También se cree que Pinjas es el profeta Eliyahu, quien fue ascendido en una carroza de fuego ante Hashem. Pero comentan también que en cada Brit Milá que se le realiza a un niño, la presencia del profeta Eliyahu se hace presente. Y veamos el secreto del pacto a la luz de la Torá. La palabra Brit significa pacto. Para entenderlo, leamos Génesis 17, del 10 al 13. Cita lo siguiente: este es mi pacto que cuidarás entre yo y tú, y tu simiente después de ti. Cada varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio
y esa será la señal del pacto eterno, yo y tú. A los 8 días de edad, cada varón entre ustedes será circuncidado por todas sus generaciones, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero de cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. El que nazca en tu casa o sea comprado con tu dinero, deberá ser circuncidado. Y así mi pacto estará en su carne como un pacto eterno. Su pacto del Creador estará en la carne como un pacto eterno. Veamos que el lugar del cuerpo que el Creador usó para realizar su pacto fue en el miembro masculino, que es la fuente de todo tipo de apetito y deseo mundanos hacia la inmoralidad sexual. ¿Qué nos enseña esto? Que la lujuria es la causa a los apetitos carnales y a la concupiscencia. Nos las aleja del Creador y nos hunde en la inmoralidad, en lo mundano. Destruyes completamente nuestra emuná, nuestra fe. Recordemos que la pureza y la santidad personal son la base y la esencia para obtener una fuerte y perfecta fe. Vemos que lo que cometió el pueblo de Israel al fornicar con las mujeres moabitas no solo fue burlarse de Moshe, sino del Creador mismo. Y eso pasa en estos tiempos. Nos burlamos del Eterno, pisoteamos la Torá con tanta lascivia, tanta fornicación, tanto adulterio, tantas orgías, tanto incesto, tanta violación, todo lo que encierra la inmoralidad sexual. Ahora veamos el secreto del Shalom. Donde hay pureza y santidad, existe la paz, así como una conexión con el Creador. Y no hay nada que pueda interrumpir esa unión entre el Eterno y la persona que camina con estas dos cualidades. Salmo 106 nos cita diciendo: acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado, igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. En el nuevo Brit Hadashah encontramos en 2 Corintios capítulo 12-21, donde el rabino Shaulo cita lo siguiente: así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Hashem me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de sus impurezas, de sus inmoralidades sexuales, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Pero recordemos que también el rabino Shaulo nos dice, en 1 Tesalonicenses 4:7, que Hashem no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Quizás no me conoces, quizás sí, pero en mi vida pasada cometí actos de inmoralidad. Pero gracias a los méritos y el amor de Yeshua HaMashiach, nuestro Santo Maestro, por su sangre derramada en ese madero, me ha transformado. Y día con día sigue moldeando mi vida para la gloria del Eterno. Yo te invito a que si estás cometiendo actos como los mencionados anteriormente, no es tarde para detenerte, hacer un alto total y dejar de hacerlo. Te aseguro que tu vida cambiará. De no tener paz a tener paz. De caminar en maldición a caminar en bendición. De caer a levantarte. De vivir en fracaso a vivir en victoria. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Eterno los llene de su shalom.